noches. Abrimos ya esta página de A Fondo, como hacemos cada viernes en esta casa. Esta vez para hablar de un tema que además está de máxima actualidad. Ya saben que se ha abierto la veda y el debate sobre esa nueva ley, bueno, del aborto, pero que tiene muchos más temas que tienen que ver con la mujer. Y esta semana hemos hablado de lo informativo de la endometriosis. Lo hemos hecho desde Antequera. Por cierto, que el tema ha llegado hoy al pleno también del ayuntamiento. Queremos dar voz a las mujeres que padecen esta patología. Es quizás muy desconocida, se ha hablado muy poco, pero es cierto que lo padecen entre un 10 y un 15% de las mujeres. De hecho, los datos que se daban esta semana es que hasta 400.000 mujeres en Andalucía pueden padecer esta enfermedad. Por eso nosotros queremos primero conocer un poquito más y que nos digan qué opinan ahora que todo esto del dolor menstrual, las bajas, se está hablando esta semana, especialmente un debate por ahora a nivel político. Y para eso tenemos la suerte de tener en Antequera, en esta comarca, la presidenta de la Asociación Estatal de Afectadas por Endometriosis, de la Asociación ADAEC, a Soledad Domenech. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, como te tenemos muy cerquita, tenemos mucha suerte y en este caso yo decía que es un tema de máxima actualidad, pero lo primero que tenemos que hacer, Soledad, es contarle a todos los que nos están viendo en qué consiste la endometriosis. Sí, que es esa enfermedad, ¿no? Que todos, la primera vez que la escuchamos, ¿Sí? pues decimos ¿qué? ¿No? Sí. Bueno, pues la endometriosis, pese a que es una enfermedad bastante desconocida socialmente, como bien decías, tiene una prevalencia de un 10%, incluso hablamos, bueno, somos optimistas, pero bueno, en los datos de las estadísticas que no son tan optimistas, hablamos hasta cerca de un 15% de la población femenina en edad fértil y bueno, tampoco no tan fértil, porque incluso después de la menopausia tenemos a chicas en la asociación que todavía siguen sufriéndola. La endometriosis es una enfermedad, es una patología de origen ginecológico, aunque ya recientemente está reconocida como sistémica, porque no solamente se queda en su origen, que al final pues hablamos del endometrio, ese tejido que todas las mujeres creamos en el útero, para pues, un posible embarazo mes tras mes y que al no suceder ese embarazo expulsamos con la menstruación. ¿Qué nos ocurre a la enfermedad de endometriosis? Pues ese tejido nos sale fuera de su lugar. Es un tejido ectópico en el que se puede ubicar tanto en vejiga urinaria, uréteres, riñones, tabique rectovaginal, intestino, incluso en algunos casos en pulmones y en cerebro. Ese tejido se comporta exactamente igual que ese tejido endometrial, con lo cual va creando pues, una serie de quistes, una serie de adherencias, que todos los meses además pues cuando las mujeres menstruamos, porque nuestra enfermedad es hormonodependiente y tal y cual es la menstruación, la endometriosis donde hay ese tejido también sangra. A día de hoy no tenemos cura, es una enfermedad crónica y bueno, pues aparte de ser un poco invisibilizada, pues la labor de la asociación hacerla un poquito más visible. Bueno, esa es la labor de la asociación. Hablaba yo del dolor menstrual, quizá es el síntoma más común o que reúne a todos, pero no es el único que puede tener la mujer que lo padece. No, efectivamente es el síntoma que a primera apariencia es el que más da la cara, ¿no? Ese dolor de esa regla incapacitante. Siempre hablamos del dolor de la endometriosis como un dolor incapacitante, un dolor que no cesa a la analgesia común que tenemos todas en casa. Entonces ahí hay detrás algo, hay algún problema, hay alguna patología, llámese endometriosis, llámese cualquier otra patología ginecológica porque hay algún problema. Pero además la endometriosis también acarrea otra serie de síntomas, como puede ser infertilidad, problemas digestivos, en fin, tenemos otra serie de síntomas que también puede dar por lo menos esa sospecha de endometriosis en un principio. ¿Y cuáles son esas alertas que nos pueden decir que lo padecemos y cómo es el diagnóstico? Es decir, ¿qué pruebas se tienen que llevar a cabo para que finalmente diga una mujer tiene esta enfermedad? A ver, es una enfermedad que yo aquí rompo una lanza a favor de los médicos porque es verdad que es bastante difícil con las pruebas de diagnóstico de imagen que a día de hoy tenemos y es bastante difícil de verla si no da la cara en formas de quistes de gran tamaño. Es decir, cuando vemos unos quistes de gran tamaño en los ovarios ya empezamos a tener una sospecha de endometriosis y además el cuadro clínico de la paciente tiene esa sintomatología de la que hablábamos, de dolor en las relaciones sexuales, dolor en la regla, infertilidad, es decir, va acompañado de unos síntomas, ya nos da sospecha de endometriosis, pero sí que es cierto que la media a día de hoy, según la OMS, es de 9 años para el diagnóstico de la endometriosis. ¿Cuál es el problema? Pues María, el problema lo tenemos en varios asuntos. Aparte de lo que te decía, que es verdad que a nivel de diagnóstico de imagen es una enfermedad bastante complicada, es decir, que hasta que no llega la cirugía, la laparoscopia y en ese caso el patólogo cuando analiza el
ese tejido que no ha extirpado, es cuando se diagnostica 100% la endometriosis. Hasta ese momento pues podemos tener una sospecha, pero sí que es cierto que una enfermedad, yo creo que casi todas las enfermedades, que es un traje a medida, es decir, cada mujer la sufrimos de una manera. Cuando hablamos de que la endometriosis causa infertilidad, en todos los casos no, entonces es complicado que por ahí la podamos diagnosticar. Cuando hablamos de que son reglas incapacitantes, no en todos los casos. Claro. Es decir, hay mujeres en grado muy elevado y son asintomáticas. Efectivamente. Entonces es una enfermedad bastante difícil. Luego, aparte, tenemos una sintomatología bastante común con otras enfermedades, con síndrome de Crohn, con otra serie de enfermedades que dices, bueno, empezamos a buscar que por tienen ahí. que descartar, claro. Claro, nosotras empezamos a entrar en un circuito médico hasta que llegamos a nuestro diagnóstico, ¿no? Empezamos a ir a digestivos, empezamos a ir a urólogos, porque empezamos a tener problemas, tenemos mucha sangre en la orina y no sabemos de dónde viene, hasta que llegamos al origen ginecológico. Bueno, un proceso largo. Yo sé que además se ha dividido precisamente en grados o en estadios de la enfermedad, quizá por eso, ¿no? Porque cada mujer, si lo padece de una manera, es la forma quizás más fácil de diferenciar, ¿no? Sí, bueno, los grados estadios de la enfermedad, que se dividen en 4, en realidad no solamente van por la sintomatología, van más bien por las lesiones que la enfermedad provoca. Exacto. Dependiendo de la lesión, de a dónde se ha extendido, a dónde ha abarcado. Entonces el médico es cuando nos cataloga en esos 4 estadios. Has dicho que no hay cura en estos momentos para esta enfermedad. ¿Cuál sería el tratamiento o cuál es el día a día para paliar los efectos de esa patología? Bueno, pues a día de hoy solamente tenemos 3 maneras de paliar esta enfermedad, que es analgesia, es tratamiento hormonal, porque como hemos hablado es una enfermedad hormonodependiente, y cirugía. Es decir, la cirugía es necesaria en este caso, entiendo, cuando ya se crean esos, ¿no? Esos cúmulos, o esos quistes, ¿no? Que se irán quitando. La cirugía siempre tiene que ser pautada cuando el médico lo dice, evidentemente, cuando él lo cataloga, y evidentemente normalmente suele ser por quistes de gran tamaño, porque la calidad de la vida de la mujer ha mermado mucho y necesita esa cirugía para mejorar su calidad de vida, mejorar sus dolores, mejorar su situación, o a veces incluso para mejorar un éxito en tratamiento de fertilidad. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Que puede haber problemas a la hora de quedarse embarazada, pero lo has dicho tú, no todas las mujeres que tienen endometriosis tienen problemas para quedarse o les resulta totalmente complicado, hay otras que no, depende del caso, y en este caso, pues en esto también hemos avanzado mucho en este tiempo. Sí, bueno, el 50% aproximadamente es lo que estimamos de las mujeres con endometriosis sufren infertilidad. Pero dentro de este 50% quiero dejar un mensaje positivo, y es que hoy en día con las técnicas de reproducción asistida y los avances, pues no siempre es posible, no vamos a dar el 100% de la posibilidad, pero en la mayor parte sí. Bueno, hay que dar ese mensaje, y efectivamente también otro muy importante, y es que aunque es una enfermedad incapacitante en muchas ocasiones o que tiene ese dolor menstrual, ya lo ha dicho, están los medicamentos, están las revisiones, una persona con endometriosis puede realizar una vida totalmente normal. Claro que sí, María. Yo misma trabajo, yo misma trabajo 8 horas, estoy operada ya 2 veces y la última vez fue multidisciplinar con urología y digestivo, 8 horas de quirófano, y mi calidad de vida mejoró tras ese quirófano, aunque sé que no estoy curada y la endometriosis pues ha vuelto a aparecer. Y bueno, irá sumando, y yo sé que volverá al quirófano, es decir, nosotros sabemos cuando ya estamos en ciertos grados, sabemos que nuestra solución es quirófano, no hay mucho más, pero puede hacer una vida normal. Es verdad que hay días que, bueno, la endometriosis te dice, hoy no. Bueno, pues hoy no. Hoy me quedo en casa, mantita eléctrica, analgesia y a pasar el día como pueda. Cuando te deja, pues claro, hay que disfrutar la vida y por supuesto hacemos una vida normal. Efectivamente, ese es un mensaje muy importante porque, bueno, ahora que se está hablando mucho del dolor menstrual, puede parecer, ¿no?, que una mujer que tenga esta patología no puede desarrollar su día a día. Yo quiero, Soledad, ya que estás aquí, que nos cuente un poco tu caso personal, en qué momento te das cuenta y cómo ha sido ese proceso hasta saber, oye, tengo endometriosis y a partir de ahora tengo que vivir así, ¿no?, o hacer todo esto en mi vida.
Bueno, la endometriosis apareció en mi vida muy pronto, aunque no fue diagnosticada tan pronto. Yo me salgo de esa media de 9 años, ¿no? Mi diagnóstico se dio en 11 años. Mi primera sospecha, mis reglas nunca fueron normales, yo siempre tuve unas reglas muy dolorosas y es verdad que ahí mis padres siempre tuvieron esa vista sobre mí, ¿no? De decir, algo pasa. Claro. Y me llevaron muy pronto a los médicos. Pero los médicos siempre pues me decían que, bueno, le ha tocado. Hay mujeres que le duelen más, hay mujeres que le duelen menos. Le ha tocado. Pero con 16 años sí tuve mi primer ingreso hospitalario. Ahí ya algo fallaba. Claro. Fue por unas fuertes hemorragias, pero claro, la única solución que me dieron fueron pastillas anticonceptivas sin descanso. Claro. Como hemos hablado, es una enfermedad hormonodependiente. Y si no está diagnosticada, la anticonceptiva en este caso camufla la sintomatología de la enfermedad. Con lo cual a mi diagnóstico no me llegó hasta 11 años después, cuando decidí ser madre, y ese embarazo nunca llegó. Entonces ahí se me diagnosticó la enfermedad, ahí ya se dio la cara, se me operó por primera vez, se le dio nombre a la enfermedad y bueno, pues ha estado conmigo en mi vida, como te he dicho, ya después he tenido otra intervención bastante un poquito más compleja, por no decir mucho, pero bueno, también decir que yo sigo en la lucha de la maternidad, es decir, yo no he tirado la toalla. Y igualmente que yo no la he tirado, pues animo a todas esas mujeres que todavía tengan la oportunidad de seguir haciéndolo. Bueno, Soledad, ya ve que es una voz además positiva, autorizada por toda esa experiencia. Supongo que el reunirse, en hablar con otras mujeres que padecen todo esto, lo digo porque a veces es una enfermedad silenciosa o que nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar del tema periodo, regla, de todo lo que tenga que ver con esas situaciones tan personales y que pasamos en ese momento en el que además no es solo físico, sino también un bajón psicológico. Todo eso también hay que llevarlo hacia adelante. Entiendo que la asociación es el punto de encuentro, ¿no? Sí. Bueno, al fin y al cabo, ADAES, que es la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica, ahí yo creo que definimos muy bien la enfermedad, nació de eso, nació de darle voz a esas mujeres tan silenciadas por la sociedad, porque al fin y al cabo es una enfermedad solo de la mujer. Y yo creo que eso es un gran porcentaje por el que esta enfermedad está silenciada. Y además nosotras mismas, como tú bien decías, María, en el año 2022 nos cuesta hablar de reglas, nos cuesta hablar de infertilidad. Y bueno, y laboralmente también nos cuesta hablar de una enfermedad que nada más el empresario entrar en buscar información sobre endometriosis aparece la palabra crónica y eso da un poco de respeto, ¿no? Pero bueno, es lo que hablábamos, no todas las endometriósicas estamos incapacitadas, no todas. Claro. Hay un porcentaje que sí, que la enfermedad ha llegado a incapacitarle por desgracia, pero no todas. Entonces es una enfermedad que, como bien decíamos antes, y queremos dar ese mensaje, puede hacer vida totalmente normal. Precisamente quizá ese era uno de los miedos con todo esto que ha surgido, ¿no?, en la actualidad en torno a esa ley del aborto y que precisamente uno de los puntos trata de las bajas por regla dolorosa. Ahí también quisisteis alzar la voz, primero porque bueno, puede haber un rechazo que a priori surge por ese desconocimiento, primero, por ese desconocimiento de qué es la enfermedad y cómo puede afectar a una mujer, y también porque en un principio la endometriosis, que además es la principal causa de dolor menstrual, no aparecía en ningún lado de esa ley. Ahí empezó la lucha, ¿no? Sí, María. Bueno, sí, empezamos a alzar la voz por dos cosas. Primero, porque no se habían puesto en contacto directamente del Ministerio de Igualdad con nosotras, con lo cual no lo entendíamos. No solo nosotras nos pusimos en contacto con otras asociaciones, con otras patologías que también tienen reglas incapacitantes, como puede ser el cáncer de ovario, puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que también causan esas reglas muy, muy incapacitantes. Entonces no lo entendíamos, no entendíamos cómo se había resuelto este proyecto de ley y decir, bueno, ¿cómo no han hablado con nosotras? Porque le habríamos explicado todo esto muy gratamente. Claro. Y aparte era un problema de concepto, es decir, yo creo que no se había explicado bien. Ahora sí, estamos muy contentas con esa rectificación por parte del Gobierno, en el que sí que ha aparecido esa palabra de que la regla para la baja, para poder coger esa baja, tienes que tener una regla incapacitante, pero claro, bajo constancia de un diagnóstico de una enfermedad. Efectivamente. Nosotros pusimos el grito en el cielo porque el que normalizaran el dolor de la regla como algo incapacitante, claro, era algo que a nosotros nos había costado muchos años de sacrificio, el no normalizar que la regla te tiene que incapacitar, es decir, también nuestra tardía de ese diagnóstico nos venía de eso, ¿no? Como claro, te decía, yo iba al médico y me decía, es que es normal que la regla a unas mujeres les duela más que a otras. No, si te incapacitas no es normal. Efectivamente. Hay un problema detrás.
Efectivamente, y tenemos que, además, para que todos lo sepan, lo que se está debatiendo ahora, esa lucha de mucho tiempo, ellas ya la habían conseguido. Es decir, hoy por hoy, si el médico ve ese problema ginecológico, si ya tiene esa sintomatología reconocida como una persona una mujer con endometriosis, quiero decir mujer porque solo nos afecta a las mujeres, Sí. eso hay que decirlo, pues entonces se tiene la baja, eso ya existe, no se va a dar ningún paso en este sentido. Claro, María, incluso ahora hacemos hincapié, ¿no? Ahora hemos cambiado un poquito la charla, ¿no? A raíz de esto, de ponernos en la sociedad con esta ley, en la que queremos hacer hincapié en que la endometriosis ya tiene un CIE, que es ese número, ese código que el médico nos pone en los partes de baja para codificar la enfermedad por el motivo que tiene la baja. La endometriosis ya tiene esos CIE y para nosotros es muy importante que a partir de ahora, como se ha puesto de moda lo de la baja menstrual, el médico no nos ponga ese CIE de baja menstrual, sino por endometriosis. ¿Por qué? Porque a nivel asociativo, el que haya un censo real de enfermas es muy importante. Tal vez no estaríamos hablando de un 10%, sino de algo más, si supiésemos de verdad la cantidad de enfermas diagnosticadas de endometriosis que tenemos. Efectivamente, que se reconozca en esa baja. Como digo, bueno, ahora se va a dar ese paso, todos los pasos que se den son importantes, pero que ya existe y que además lo más importante, lo decimos porque a veces, bueno, es cierto que las mujeres nos es positivo o nos gusta que se reconozcan, ¿no?, esos problemas para que luego a la hora de la vida diaria, cuando tengamos que tener una baja, tengamos que tenerla. Pero es cierto que si pensamos en la otra parte, ¿no?, en los empresarios, en los responsables de la empresa, a la hora de contratar a una mujer, hemos tenido que romper muchos tabúes para ahora romper también el que nos digan, oye, ¿a ti te duele la regla o no te duele?, ¿no? Entonces tenemos que ponernos también en esa parte. Cuando necesitamos una baja, nos la tiene que dar un médico y hay un problema detrás que tiene que ser reconocido y diagnosticado, no hay más, ¿verdad? Exacto. Y así es como se ha recogido, por fin, ahora en el anteproyecto de ley. Os daba un poco de miedo, ¿no?, lo que pudiera surgir de todo esto, ¿no? Sobre todo el tema de normalizar la incapacidad menstrual. Nos da pavor porque nosotras lo vivimos, llevamos muchos años viviéndolo. Y es muy importante, bueno, que sepamos eso, ¿no?, que esas bajas tienen que estar recogidas por un médico. Aparte de eso, bueno, ya esta ley ha pasado esa primera parte, esa primera criba de votaciones, parece que va hacia adelante. Al final, que aparezca la palabra endometriosis también ayuda a visibilizar. De hecho, si no hubiera surgido todo esto, no hubiéramos estado hoy aquí, fíjate. Sí, la verdad es que ha sido favorable, porque lo que se ha hablado de endometriosis en estos días no se había hablado nunca. Y que aparezca la palabra endometriosis en una ley también es muy positivo para nosotras. Bueno, toca ahora empezar a trabajar. Por cierto, que si quieren conocer un poquito más y hablar un ratito más con Soledad, el 24 de mayo a las 7 de la tarde vaya a estar en la Biblioteca San Zoilo porque se celebra el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Sí, María, el día 28 de mayo es el Día Internacional de Acción de la Salud de la Mujer y el PSOE, que ha sido quien ha llevado esta moción hoy al Ayuntamiento de Antequera, ha sido quien ha querido darnos voz organizando este taller, que bueno, lo voy a dar yo y espero que por lo menos muchos antequeranos y antequeranas conozcan esta enfermedad. Ha sido el Partido Socialista el que lo ha llevado a pleno precisamente para debate, porque además ellos piden que haya unos protocolos activos o un plan activo precisamente a la hora de que una persona vaya con cualquier síntoma que puede ser al final una mujer con esta patología. Ahora mismo, ¿cuál es el proceso? Es decir, tú vas a tu médico de familia, entiendo lo primero. Bueno, María, en este caso, este protocolo ya existe. En Andalucía, concretamente, tenemos una guía de atención a la paciente de endometriosis que la asociación ADAEC concretamente trabajó con ella y salió en el 2018. Bueno, la actualización fue en el 2018, la anterior fue en el 2009. Es decir, ese protocolo ya existe. ¿Qué ocurre con esa guía? Esa guía se actualizó, pero se guardó en un cajón. Esa guía no ha llegado ni siquiera a nuestra atención primaria, que como bien decía, es el primer sitio al que vamos las enfermas. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que las enfermas tenemos que ir con esa guía impresa en papel y llevársela directamente al médico porque el médico no la conoce. Entonces tenemos un gran problema. Necesitamos que esa guía se implante, necesitamos que se conozca, que llegue a atención primaria, enfermería, ginecología, que pase por todos los especialistas por los que nosotras tenemos que pasar. Porque ya, si no es difícil el diagnóstico por lo que hablábamos, por la sintomatología, por esas limitaciones médicas y científicas que hoy en día hay, si además le ponemos las limitaciones de que
el desconocimiento de Claro. que existe un protocolo, más tarde llegamos. Claro, entiendo que además ese protocolo, que además lo habéis realizado conjuntamente, ayudará a la mujer porque en ese proceso, porque bueno, la primera vez que te dicen, oye, puedes tener endometriosis, primero el desconocimiento, el desconocimiento por parte de las mismas mujeres que se enfrentan a ello, y cuando te ponen sobre la mesa todo lo que puede aparejar para el cambio de tu vida, lo que te decía antes, ¿no? Además de físico, psicológicamente una también tiene que prepararse. Sí, yo creo que no solamente nosotras, sino también incluso nuestro entorno. Claro, La nuestra familia. pareja, la familia, entiendo, claro. Correcto, María. No solamente nosotras, sino nuestro entorno. Nosotras tenemos también un dolor, aparte del menstrual, que es el psicológico, que es el sentirnos solas, ¿no? El sentirnos incomprendidas, no Claro. solamente socialmente, como tú dices, sino también por nuestra propia familia, ¿no? No te sientes... parece que tienes que tener un diagnóstico en papel con un médico... Para que tienes te crean, ¿no? Exacto. Y ya si es un quirófano, mejor, ¿no? Claro. Como que no Es estoy como loca. tenías razón. Claro, no estoy loca, no me lo invento, ¿no? Claro. Y sí, es muy importante que llegue, por eso ese mensaje de que la enfermedad necesitamos que sea visible, que llegue a la sociedad, porque yo creo que con concienciación es como llegamos a todo el mundo. Efectivamente. Bueno, para eso está la asociación. Si se quieren poner en contacto con ella, es muy importante que, bueno, cuando una mujer se enfrenta a este tipo de situaciones, lo hemos dicho mucho, la salud mental es muy importante dentro de esa salud de la mujer que se celebra el día 24 de mayo, es muy importante, y yo creo que la salud mental es todavía más para afrontar todo lo que nos viene. Ocurre la endometriosis y en todo, aquí hablamos de salud habitualmente, y yo creo que es importante el sentirse acompañada. Así que desde aquí, cualquier mujer que lo venga sufriendo, que se lo han diagnosticado ahora o que crea que lo puede tener, pues ese día 24 de mayo en la Biblioteca San Zoilo a las 7 de la tarde, pues se pueden encontrar, y yo creo que será un foro de debate, de opinión, que siempre ayuda, ¿verdad, Soledad? Claro Así que que sí. le invitamos a todas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque además lo hemos vivido, ¿eh? Yo lo vivía también en el cole, cuando empezábamos con nuestras menstruaciones, como había niñas que tenían muchísimo dolor y parecía aquello que nos mandaban al colegio, ¿no? No, es que esto es normal, porque así que bueno, hay que lo que decimos, ¿no? Cuando algo incapacita, cuando sentimos que todo eso se va un poco de lo normal y que los analgésicos no funcionan, que yo creo que quizá ahí es donde hay que incidir, desde más niñas hasta más mayores, pues hay que ir al médico aunque nos cueste. Bueno, dejamos ese mensaje, ¿no? ¿Algo Sí. más que quieras añadir, Soledad? No, nada, que daros las gracias por darnos este espacio, que hablar de endometriosis pues siempre es bueno, porque llegamos, siempre a alguien más llegamos. Totalmente. Alguien por lo menos sabe qué es esa palabra tan rara. Ajá. Y muchísimas gracias. Nada, y que se habla a nivel político también importante, ¿verdad? Porque Por supuesto. a veces hablan de otras muchas cosas que no nos interesan tanto, cuando se habla de salud nos importa a todos. Pues Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo recordamos, 24 de mayo, 7 de la tarde, Biblioteca San Zoilo, esa charla, que además hablaremos también de ese Día Internacional de la Salud de la Mujer, porque hay muchas cosas que tratar. Muchas gracias y a seguir en la lucha. Gracias, María. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, que por cierto estaremos de feria. Vamos a ofrecerles un especial con motivo de esa feria de primavera, así que suspendemos este espacio de a fondo hasta la semana después de que se vivan esas fiestas tan esperadas. Así que a partir del próximo jueves, 26 de mayo, cuando comienzan esas fiestas, nos veremos también en esta hora el viernes para celebrar que volvemos también ahí a la normalidad. Gracias por estar ahí y disfruten del fin de semana.